Seguimos en Economía Verde. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Ya lo habíamos anunciado. Vamos a conversar ahora de lo que viene pasando en Estados Unidos. Este retroceso en lo que es, bueno, ha retrocedido en 0,1% en el segundo trimestre, lo que se anuncia que estaría en una recesión técnica. Pero ¿qué es eso? ¿Puede afectar a nuestro país? ¿Cómo nos perjudica, no? ¿O cuál es la proyección que se tiene a futuro? ¿Y por qué le está pasando esto a Estados Unidos? Para conversar de este tema, vamos a dar la bienvenida a Jorge Guillén, profesor de finanzas de Sun Graduate School of Business, quien ya está con nosotros. ¿Cómo está, señor Guillén? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, primero consultarle para que nuestro público pueda comprender cómo ha sido en los últimos, de repente si podemos contextualizar prepandemia, durante la pandemia y pospandemia, el comportamiento de la economía de Estados Unidos. ¿Por qué ahora sí preocupa y se habla de una recesión técnica? Sí, ya estaría entrando hacia el primer trimestre, o tercer trimestre podría estar entrando a una recesión. La definición son 2 trimestres consecutivos de caída del PBI, es decir, un semestre, 6 meses, ¿no? Y técnicamente se habla porque puede alcanzar una cifra cercana a 0. En el caso peruano tuvimos una recesión en el 2020 que llegó hasta menos 30 en el segundo trimestre del 2020, ¿no? Y fue una de las recesiones más duras. ¿Por qué está ocurriendo esto? Es un contexto internacional, la guerra ruso-ucraniana, que está un poco desacelerando a China, mundialmente a todos, está afectando la inflación, y también por el efecto nocivo de tratar de combatir inflación, estamos enfriando la economía y generando desempleo y menor nivel de actividad. Las tasas de interés, ahora último en septiembre, el 20 de septiembre, subieron en Estados Unidos para tratar de combatir la inflación, para enfriar la economía y encarecer los créditos. Y eso también afecta, es como un efecto secundario, una pastilla que te afecta, que te tomas un antibiótico y un efecto secundario. El efecto secundario es justamente esta recesión técnica o desaceleración. El próximo año probablemente tengamos un contexto mundial de desaceleración mundial. Y ya por eso hasta China está un poco preocupada del contexto de la guerra internacional. Claro, sin embargo, bueno, es importante lo que usted hace esta aclaración de lo que es la recesión, ¿no? Estamos hablando de 2 semestres consecutivos, ¿no?, de cifras o de números negativos para Estados Unidos, por eso que causa esta preocupación. Sin embargo, también el desarrollo de la pandemia a Estados Unidos no le fue nada bien, ¿no? Entonces, pero pudieron de una u otra manera estabilizarse, y ahora la preocupación es porque ya van de manera consecutiva en estos números rojos, ¿no? Por ejemplo, en julio estaban en menos 0,9%, antes a ello menos 1,6%, entonces no hay ningún viso de que esto se pueda mejorar, por el contrario, se viene sosteniendo de manera negativa. Por eso es que se habla de una recesión técnica. Y también le iba a consultar, señor Guillén, estas condiciones que han dado y que usted ya ha ido mencionando, ¿no?, en esta primera intervención. ¿Cuáles han sido las condiciones internas o cuáles son estas causales internas de repente y externas que llevan a que Estados Unidos tenga ahora a su economía en estos números? Sí, es el combatir la política, con política monetaria contractiva, la inflación, enfría la economía, y también el contexto de, digamos, de menor demanda mundial, hasta la misma China, como tú dijiste bien, en la pandemia cayeron todos, muy fuerte, Perú uno de los más fuertes, el que más se cayó en el mundo, y el único que no cayó fue China, pero ahora hasta China está entrando a una fuerte desaceleración también. Entonces, la guerra de Rusia-Ucrania, que parece que iba a durar poco tiempo, pero ahora va a durar más tiempo de lo esperado, está encareciendo el precio de las materias primas, alimentos, aceites, y está restringiendo la demanda mundial y el apetito de inversión en general a nivel mundial de los agentes económicos. Además, porque Estados Unidos también está inyectando, ¿no?, dinero, bueno, está apoyando a Ucrania. ¿Eso tiene también un efecto en lo que es estos resultados? Quizás ahí a veces la guerra desde ese punto de vista estaría beneficiando, ¿no? Los Bush le gustaba mucho la guerra porque se carecía el petróleo,
la industria del acero también se favorece. Entonces, por ahí, desde ese sentido, quizás se contrarrestaría, ¿no? Pero por otro lado, son los socios comerciales, las exportaciones, las que no se están reactivando, ¿no? Después de la pandemia. Bien, acá también habíamos encontrado algunos puntos que nos gustaría compartir. Las causas internas, ¿no? Que podrían ser, por ejemplo, como la inversión empresarial en Estados Unidos, ¿no? Tanto la inversión empresarial, el mercado inmobiliario y la construcción han caído en Estados Unidos. El gasto también de los consumidores se ha desacelerado y los ingresos han bajado. Todo ello ajustados por la inflación. Esto según los datos, ¿no? Publicados por el Departamento de Comercio estadounidense. Y bueno, y las causales externas ya usted ha tenido a bien compartirnos, ¿no? Ahora, centrándonos en América Latina, en nuestro país, ¿qué impacto tiene esta desaceleración o este comportamiento negativo en la economía de Estados Unidos? Sí, la causalidad siempre viene de afuera, ¿no? Y eso mella en lo que tú mencionas, en el gasto interno, en el consumo y todo ello. Acá también en Perú, muy similar, viene del contexto interno, pero nosotros también tenemos un contexto de incertidumbre política que no nos está ayudando mucho, ¿no? Nos preocupa a nosotros porque los precios de las materias primas caen, el precio de los metales caen, nuestras exportaciones se deterioran, los términos de intercambio, menores ingresos fiscales, hay un problema de ejecución de gasto, hay incertidumbre política y falta de inversión en Perú, y probablemente el próximo año estemos en un crecimiento estimado para el 2023 de 1.8%. Un estimado de crecimiento mucho más bajo, ¿no?, de lo que se había estimado para este 2022. Y eso que fue cambiando, ¿no?, en el desarrollo de los meses. Sí, así es. Ha sido revisado a la baja. 1.8% de crecimiento para el Perú para el 2023, según lo que usted menciona. Bueno, es bastante bajo, ¿no? Sí, eso lo ha sacado el Credit Suisse ahora último en su reporte, y con la inflación que va a ser siendo latente todavía, ¿no? Va a seguir estando alrededor de un 8% anual todavía. Va a depender un poco de la evolución de la guerra y de cómo la decisión que tome la Reserva Federal de Estados Unidos ahora en su reunión de noviembre, ¿no? Y esperemos que, digamos, ya se prevé que hay desaceleración, pero esperemos que no sea peor a lo que uno prevé, porque eso quiere decir que ese 1.8 que te he dicho va a ser peor aún. Sí, claro, por eso le comentaba, si para Perú ya había la estimación de que el 2022 íbamos a crecer en 3.3, bueno, la estimación era de 3.3%, ¿no? Un poco, pero en el comportamiento de los meses esto el comportamiento es distinto, ¿no? Ahora, si usted nos dice que la estimación, según las últimas estimaciones es de 1.8, esto podría ir a la baja, ¿no? No sabemos, y además en el contexto que se viene a nivel internacional y todo, sí es como para poner atención. Señor Guillén, usted hablaba de las exportaciones, ¿no? Porque de repente para nosotros los peruanos, cuando escuchamos de Estados Unidos pensamos en su moneda, ¿no? En el dólar, el tipo de cambio y sobre todo las exportaciones, porque hay que considerar que gran parte de nuestros productos de la agroexportación, ¿no?, van al mercado estadounidense. ¿Esto cómo les afecta, considerando que por campañas ya a veces ya se tienen asegurados, ¿no?, tanto nivel de compra? ¿Esto puede detener en algo este comportamiento? Bueno, afecta un poco el empleo en ciertos sectores, y también está encadenado. La minería aporta un 6-7% a la economía del país, pero hay un efecto multiplicador, un efecto dominó, que es por inversión, por construcción, por servicios, por comercio. Entonces, por ahí nos estaría preocupando de que esto también nos está golpeando, ¿no?, a la larga, y por ello son estas cifras de 1.8 de crecimiento, que son bastante bajas, ¿no? Y respecto a lo que le señalaba, lo que le consultaba de las exportaciones, ¿cree que estos números que se han reportado de Estados Unidos, que están su economía retrocede en 0,1% en este segundo trimestre, afecten algo ya el posicionamiento o la colocación de nuestras exportaciones? Sí, va a afectar un poco, ¿no? Nuestra balanza comercial ha estado positiva porque los precios de los metales han estado
bastante altos, ¿no? En los últimos años, y ahora esperemos pues que probablemente no esté esperemos que no esté negativa, pero sí probablemente no esté tan positiva como en los últimos años, ¿no? Uh-huh. Muy bien, ¿y qué consejo o un poco cómo hay que entender lo que viene pasando con Estados Unidos para quien nos esté escuchando es productor, es agroexportador, para quien tiene sus ahorros en dólares, cómo le puede afectar esta situación económica que vive Estados Unidos en estos momentos? Sí, para el público de a pie, bueno, si está trabajando en minería, ¿no? O en algunos sectores exportadores, sí les puede afectar, ¿no? Sus pronósticos de ventas. Uh-huh. Cuanto al tipo de cambio, estamos viendo que está subiendo un poco, pero Estados Unidos también está con un dólar bastante débil, así que no creo que el tipo de cambio llegue a dispararse tanto, a menos que nosotros tengamos mucha incertidumbre política, pero no creo que se dispare tanto el tipo de cambio, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Sí. Sí, al público de a pie puede diversificar su cartera entre soles y dólares. Hay tasas de interés que están algunos bancos están ofreciendo buenas tasas de interés en algunos depósitos en soles, por ejemplo, porque el Banco Central está subiendo las tasas. Pero eso es pero también hay si alguno quiere invertir en bolsa de valores, no tiene muy buena rentabilidad últimamente las bolsas de valores. Uh-huh. Muy bien, ¿qué se espera, señor Guillén, o cuáles deberían ser las acciones que tome Estados Unidos para poder hacer frente a estos resultados? Y en el contexto global usted nos habla que el próximo año puede ser un escenario no tan favorable que pase a nivel mundial y en ellos también nuestro país en torno a la economía. Sí, eso lo que pasa es que, bueno, también depende un poco del Estado, de tomar un buen rol de liderazgo. Ahora hay cambio de algunos funcionarios de gobiernos locales y regionales, y esperemos que se brinden nuevas ideas y nuevos planeamientos para que se ejecute mejor esa inversión pública y privada. Uh-huh. Muy bien, a tomar nota entonces de cada uno de sus consejos, y muchísimas gracias por ayudarnos a entender un poco, ¿no?, de lo que viene pasando en Estados Unidos, porque si bien es cierto, estamos muy distantes, pero de una u otra manera tenemos que ver, y lo que pasa con la primera economía del mundo, Estados Unidos, de una u otra manera hay repercusión en países como el Perú, Sudamérica, América Latina, en realidad en el mundo, así que hay que estar atentos y no perder de vista lo que viene pasando en Estados Unidos. Muchísimas gracias a Jorge Guillén, profesor de finanzas de ESAM Graduate School of Business, con nosotros. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Gracias.